Quiero comentar acá lo que ayer, mientras se debatía el proyecto en comisión, uno de los senadores decía: no sigamos buscando culpables, que vamos a llegar allá a 1824 con nuestro primer endeudamiento como nación. Y yo precisamente me quiero referir a eso, porque como riojana, como orgullosa de mi provincia, de mi pertenencia, y como dicen algunos historiadores, a pesar de ser tan pequeña en cantidad de habitantes, siempre se las arregló para estar presente en la historia nacional. Hoy, a escasos días de cumplir 200 años de la autonomía de nuestra provincia, vengo a decir que esa autonomía es de la boca para afuera, porque aún hoy nuestras provincias, esa provincia que decide después de la crisis y las decisiones que toma Buenos Aires en 1919, decide ser autónoma y levanta las banderas de la autonomía y del federalismo, que le llevó cientos de vidas y muchísimas décadas de destrucción de sus economías, porque todos sus hombres estaban ocupados de defender esas banderas. Y es precisamente allá en 1824 cuando el gobierno nacional decide mejorar las condiciones de Buenos Aires, hermosear la ciudad y avanza sobre el primer préstamo que se considera como la deuda externa, que ni siquiera se tuvo en cuenta que si se aplicaba a una provincia, debía ser esa provincia la que debía garantizar el pago de esa deuda, sino que fueron todas las provincias, en sí el Estado argentino, el que se compromete, el que pone en garantía la riqueza de las provincias para devolver ese préstamo. Ese préstamo, como dijo el senador Parrilli, también que llegó prácticamente en el 50% y que nunca se destinó a los fines a los que estaba propuesto en sus comienzos. Por eso, a 200 años de esa decisión de mi provincia, vuelvo a reclamar como provinciana que el resultado siempre fue el mismo. Nos fuimos a endeudar y acá nos tiene de nuevo la ciudadanía debatiendo cómo vamos a pagar una deuda. La ciudadanía nos observa, nos mira atónita y por ahí con cierta pesadumbre y también con resignación, porque hoy nos encuentra con la heladera vacía, con los bolsillos sin nada de dinero, pero también analizando que el esfuerzo de 4 años podría haber servido y pensó que este era el último ajuste y que de ahí para adelante seríamos un Estado serio, un Estado que honra sus deudas, un Estado que es capaz de hacer un plan de ajuste, un plan que nos lleve a ser creíble en el mundo. Sin embargo, estamos acá debatiendo por si uno tiene 5 minutos, 10 minutos o 20 para tener sus minutos de gloria, ¿no? Entonces, sin pensar que la ciudadanía que está luchando el día a día para llegar a fin de mes nos pide decisiones importantes y que de una vez por todas el Estado argentino arranque. Hemos demostrado en muchos casos que tenemos poca memoria, porque desde que hemos recuperado la democracia allá en el 83, heredamos una deuda de 45 millones de dólares. Hoy la deuda alcanza 312 millones de dólares. En 4 décadas hemos multiplicado casi por 9 la deuda externa, la deuda que tiene el país. Prácticamente lo que produce en un año nuestro país. Si la deuda en su momento, ¿no? Cuando llega, siempre, porque siempre llega al Congreso, llámese convertibilidad, llámese blindaje, llámese como se llame, el nombre que sea, el resultado es el mismo. Llegan acá
pidiéndonos el aval para renegociar, para reestructurar la deuda, para ver cómo pagamos aquellas decisiones por ahí unilaterales que se tomaron en los distintos gobiernos. Todavía orbitan algunos satélites en la política argentina de este tiempo, aquellos mismos que declararon el default del país y los que aplaudieron mientras el país todo pedía que se vayan todos con los cacerolazos, y no solo que no se fueron todos, sino que muchos están ahora acá. Por eso quiero decirles que desde el bloque Mediar Argentina considero importante apoyar este proyecto, porque el gobierno nacional necesita herramientas para que Argentina honre sus deudas, para que seamos un Estado creíble y de esta manera evitar el bochorno de los embargos de los bienes del Estado que están en otras partes del mundo. Señora Presidenta, voy a acompañar el proyecto, pero también quiero que tengan en cuenta que así como el Estado Nacional puso el alerta rojo por la deuda que tiene Buenos Aires, también se preocupe por las provincias del interior profundo, como le gusta decir a la vicepresidenta de la Nación. En el caso de La Rioja, tiene una deuda que creció exponencialmente en los últimos 4 años. Desde el año 2005 al 2019, tiene una deuda de 390 millones de dólares. Una deuda que tenemos que empezar a afrontar desde el 2022. Por eso es que solicito entender dentro de todo lo que es un país integral la situación o el devenir de lo que yo denomino los feudos del norte, donde provincias como en La Rioja los municipios no tienen cartas orgánicas, no tienen cuentas únicas. Me ha pasado personalmente ir y gestionar ATNs a cada uno de esos municipios por distintas razones, y que luego la provincia los recibió y los entregó cuando quiso y como quiso. Entonces, esas son las cosas que yo también le pido al Gobierno Nacional que se ocupe. Parte de lo que yo llamo ser responsable es asumir también cuáles son nuestras limitaciones económicas y elaborar un plan estratégico para que al menos podamos ordenar el gasto. Saber también cuál es la hoja de ruta que tiene el gobierno, porque no tenemos un presupuesto, no sabemos cuál es el plan de gobierno, y de esa manera poder ayudar de la mejor manera desde este lugar que nos honró el pueblo de La Rioja para acompañar las mejores decisiones y para que los argentinos dejen de sufrir. Aquí quiero poner un mal ejemplo de lo que sucede en el norte. Esos feudos que se sostienen con el déficit que generan políticas de asistencialismo de ciudadanos, inclusive que viven en otros países y cuya única contraprestación es cruzar el charco el día de las elecciones para venir a votar por el candidato consuetudinario del lugar. Esa es una realidad que nos duele en el interior del país. También quiero decirle, señora Presidenta, que en muchos casos estuve de acuerdo con las políticas que aplicó el gobierno anterior, pero quiero destacar especialmente, una política de Estado para el norte argentino mediante el Plan Belgrano. Ese Plan Belgrano que viene a retomar, como en un momento también lo dijo el senador Parrilli, una política de Hipólito Yrigoyen que plantea que por todo lo que aportó el norte argentino a la conformación del Estado Nacional debería ser reparada históricamente. 100 años después, nuevamente alguien de Buenos Aires vuelve a proponer reparar el norte argentino. Esto incluye también tener en cuenta las desigualdades, las ambivalencias de lo que son nuestras economías regionales con lo que son las economías cercanas al puerto. Este plan contemplaba obras de infraestructura que ayudaran
a nuestras economías regionales alicaídas que pagan mucho más transportando sus mercaderías 1.200 kilómetros al puerto que lo que le cuesta en container de ubicar sus mercaderías del puerto, ya sea a USA o cualquier país de Europa. Esas son las cosas que debemos observar y que debemos tener en cuenta en este país macrocéfalo. Esa es la realidad de nuestro interior y que con justa razón nuestros productores nos piden no ser medidos con la misma vara de las economías del puerto. Tenemos que tener en cuenta esas diferencias a la hora de tomar las decisiones. Señora Presidenta, ¿sabe qué? Yo no quiero venir a hacer gestiones de mi provincia al director de Vialidad o al ministro de Infraestructura, planteándole, por ejemplo, la autovía para la Ruta Nacional 38 que une La Rioja con Catamarca, que se ha cobrado cientos de vidas y que nos ha quedado para las dos provincias un lucro cesante de la cantidad de accidentados enorme, y que me contesten, como me contestaron en el gobierno anterior, que como no damos la cota necesaria de los 2.000 autos por día, no se puede tener en cuenta esa ruta. Eso es también hablar y tener en cuenta las necesidades y lo que nos pasan a las provincias del interior. Y por último, decirle que como representante del pueblo de La Rioja, quiero vivir en un país más equitativo, que honre sus compromisos y que deje de ser ese mal alumno que en lugar de asumir que no estudió para aprobar el examen, dice, me bocharon en lugar de no aprobé. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora. Tiene